precisamente a darnos esa posibilidad de siempre aprender y siempre crecer. Así es de que feliz por estar esta mañana con ustedes, feliz porque siempre Alejandra pues nos presenta ahí con algunas expresiones de cariño y de mucha bondad para con nosotros, y nosotros que siempre estaremos muy agradecidos por esta oportunidad que se ha convertido en un milagro especial en nuestras vidas y que por eso da gusto compartirla. Esta mañana pues vengo con mucho ánimo, con mucha alegría y con mucho deseo de poder compartir este tema que nació hace mucho tiempo por el aprendizaje que uno puede tener por las abuelitas principalmente, por la gente de mucha sabiduría. Y ahora lo entiendo mucho mejor. Ahora que yo ya soy abuelo, pues ya puedo entender cómo es de que uno a estas alturas de la vida ve las cosas de una manera diferente, ve las cosas con una profundidad diferente de cómo la veía originalmente. Entonces, vamos a arrancar. Y el tema del día de hoy es: todos quieren ir al cielo. Porque esa es la verdad. Es que todos inconsciente o subconscientemente hemos determinado que queremos ir al cielo y nos lo han colocado en nuestra mente y en nuestro corazón, ya sea por principios religiosos o por amenazas cuando nos llaman la atención o cuando tenemos que corregir algo en nuestra vida. Pero de alguna manera todos sentimos y deseamos alcanzar ese objetivo final de nuestra vida mortal y quisiéramos compartir esa experiencia con los seres que queremos. Y al final de cuentas también es el consuelo ante algo irremediable como es la muerte. Y es que todos queremos ir al cielo. El problema es que si bien es cierto que todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y ese era el dicho que yo escuché desde muy jovencito. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. En el momento en que nos enfrentamos a las posibilidades de la muerte, pues no todos lo vamos a ver con alegría. Bueno, no creo que haya alguien que lo vea con alegría. Tal vez sí, alguno que otro. Pero ese es el principio, ese es el punto. Todos queremos ir al cielo, pero para poder alcanzar ese estado, como lo hemos entendido, es necesario dar el paso de la muerte. Aunque yo no me voy a enfocar en esa parte, yo me voy a enfocar en la parte de la enseñanza profunda que este principio tiene. Y vamos a comenzar. Por ejemplo, si yo quiero ir al cielo y lo veo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, de alguna manera yo tengo que morir. O sea, yo tengo que dejar morir al hombre antiguo y renacer en una persona distinta. Tengo que matar algunas actitudes, algunas prácticas que no me acercarán a ese concepto espiritual de cielo, ¿ya? Yo siento que el cielo lo tenemos que alcanzar aún en esta tierra. Y cuando lo alcancemos en esta tierra, entonces en el momento, dependiendo de nuestras creencias, estaremos listos para poder vivir y disfrutar de esta experiencia tal como la hayamos aprendido o como nos la hayan enseñado. El punto fundamental es de que muchos no están satisfechos con sus resultados en esta vida. No están satisfechos con la gente, no están satisfechos con la vida misma que llevan, pero inclusive así, aún no cambian, ni cambiarán, ni quieren cambiar. El cambio es siempre una oportunidad. El cambio es siempre una oportunidad. El problema es que este tipo de personas, no nosotros, y me atreví a hablar de esto porque de veras yo espero no estar hablando de nadie de este grupo. Sin embargo, si alguien se pone en la posición de decir esto lo está diciendo por mí, pues también qué bueno
qué bueno, porque esa es la forma en que nosotros vamos a transformar nuestro ser interior. Y esto nos va a predisponer a los resultados que hemos querido alcanzar siempre. Entonces, pero esta clase de personas que no está conforme con su vida, que no está conforme con la gente, que no está conforme con sus resultados, que no está conforme con la calidad de vida que tiene, el problema es que no cambian su mentalidad. No redefinen su propósito como para poder tener una mayor potencia en el empuje que deben de tener para alcanzar los objetivos trazados. Ellos no cambian su actitud, de verdad, no cambian su actitud. Entonces, no cambian y ni siquiera tratan de mejorar sus habilidades. Ahora, lo interesante es que ellos literalmente no cambian nada, pero sí hay algo que cambian constantemente, son sus excusas. Esas sí las cambian. Esas sí constantemente las están cambiando y tienen todo un arsenal por ahí almacenado y recurren a esa herramienta constantemente, pero siempre tienen excusas. Ese tipo de personas no pueden formar estos equipos, ¿sí? No lo pueden formar, porque estos equipos con este tipo de proyectos como lo es Renatura, normalmente requieren otro tipo de actitud. Entonces, si tú que me estás oyendo en algún momento, y si tú estás siendo honesto contigo mismo, yo te aplaudo, de veras te aplaudo y te felicito, porque esa es la única manera de enfrentar ese tipo de situaciones y de cambiarlas. Y yo me alegro si tú te estás poniendo en la posición de yo necesito cambiar y mejorar. Yo soy ese tipo de personas. Entonces, si tú eres ese tipo de persona, entonces tú tienes que hacer algo radical y enfrentarte. Y entonces a ti te va a servir esta presentación el día de hoy. Entonces, normalmente tenemos un arsenal por ahí de excusas y recurrimos a ellas constantemente para justificar. El problema es que cada vez que recurrimos a una excusa, fortalecemos la debilidad que tenemos, fortalecemos ese error de vida que estamos teniendo. Lo más interesante es que si mejoran sus habilidades, si tú mejoras tus habilidades, si tú mejoraras tu mentalidad, si tú mejoraras tu forma de ver las cosas, si tú por consiguiente mejoraras tu actitud, entonces todo va a mejorar. Realmente vas a mejorar y realmente tu entorno va a mejorar y tus resultados van a mejorar. Intentamos, por lo tanto, ¿qué significa actitud? ¿Ya? La actitud, el concepto literal, según la Real Academia Española de la Lengua, tiene dos significados importantes que nosotros tenemos que entender si vamos a hablar de actitud, porque no podemos cambiar algo que no entendemos. Miren, yo he aprendido en el transcurso de mi vida que cuando yo entiendo algo, mi actitud cambia. Es imposible que nosotros cambiemos algo que no hemos entendido. El cambio viene como consecuencia de entender. Y tampoco es imposible haber entendido algo y no cambiar. Entonces, la única manera de demostrar que hemos entendido algo es porque nuestra actitud ha cambiado, es porque hemos cambiado en algo. Entonces, vamos a entender bien la actitud y luego vamos a ir a otro elemento que determina la actitud. Uno, la actitud es, en principio, la postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo, cuando nuestro cuerpo está expresando un estado de ánimo. Las actitudes, por ejemplo, de un orador, la actitud agresiva del perro, por ejemplo. Entonces, porque su cuerpo lo refleja, lo que por mucho tiempo lo hemos entendido como neurolingüística, ¿ya? El lenguaje corporal. Entonces, la actitud también va a ser definida por la postura del cuerpo. Pero lo más importante es que también la actitud es la disposición de ánimo o la manifestación de algún modo. O sea, es la disposición de ánimo manifestada de algún modo, como por ejemplo, actitud benévola,
actitud pacífica, actitud amenazadora de una persona, de un partido, de un gobierno, etcétera. Es cómo estás actuando ante cierta circunstancia. Entonces, ¿cómo está tu disposición de ánimo? ¿Qué tipo de ánimo estás manifestando con tu acción ante cierta circunstancia? Pero etimológicamente es más interesante entender la palabra actitud. La palabra actitud se compone de dos raíces. Por supuesto, vienen del latín, como el 80 o 90% de nuestro vocabulario viene del latín. Entonces, está compuesta por acción y por aptitud o cualidad. Por ejemplo, el término actitud proviene del latín, si no estoy mal, actitudo, que es una derivación de la palabra acto, ¿ya? Entonces, si a esto nosotros le adicionamos a la raíz de la palabra el sufijo tud, que quiere decir cualidad, entonces resumimos nosotros que actitud es la cualidad de acción. Actitud es la cualidad de acción. Es esa cualidad o la aptitud que nosotros tenemos de tomar acción con un efecto específico, depende de los sentimientos que van acompañados a esa acción. Esa es la actitud, ¿ya? Entonces, ¿qué clase de actitud estamos teniendo ahora que la entendemos? ¿Estamos teniendo acción? ¿Estamos desarrollando las aptitudes o las cualidades para accionar constantemente? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la aptitud y la cualidad es algo que tenemos que desarrollar, es algo que tenemos que practicar. La actitud o las aptitudes o las cualidades no vienen del aire, no vienen repentinamente, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de ello y practicar constantemente qué clase de aptitud necesito desarrollar o qué clase de cualidad necesito desarrollar que me lleve a la acción. Entonces es esa habilidad que tenemos de tomar acción. Lo que tenemos que filtrar adecuadamente es con qué tipo de sentimiento vamos a tomar la acción, porque eso es al final de cuentas la actitud que vamos a tener ante las circunstancias de la vida. Bueno, entonces, si quieres llegar al cielo del éxito, tienes que estar dispuesto a morir. Efectivamente, efectivamente. Así es como debe ser. Si tú quieres alcanzar el cielo del éxito, tienes que estar dispuesto a morir. De lo contrario, no lo vas a alcanzar. El cambio de actitud es deshacerse de viejos hábitos. Tenemos que dejar morir esos malos hábitos. Los hábitos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida ejercen un enorme dominio sobre nosotros. Y liberarse de los hábitos negativos implica una gran fuerza de voluntad. Y para poder desarrollar esa fuerza de voluntad, tenemos que ir al nivel de conciencia. Tenemos que estar conscientes de nuestros actos. Ya no podemos actuar subconscientemente. Tenemos que estar constantemente atentos y ser conscientes de nuestros actos. Y solo así vamos a ir trabajando para una transformación. Entonces, para alcanzar esto, hay una técnica sencilla que la decimos de muchas maneras, pero una de las cosas que a mí me preocupa es que a veces le damos un sentido mágico a lo que les voy a decir ahorita. Una técnica estupenda para lograr estos resultados es utilizar las afirmaciones, que muchas veces las he oído, yo declaro, pero eso a veces suena como muy mágico. Tienen que ser bien conscientes si van a utilizar esta técnica. Utilizar afirmaciones, las cuales son declaraciones o son enunciados positivos que van a manifestar que un hecho o circunstancia o comportamiento ya existe, ya es parte de nuestra vida
¿Y por qué es importante? Porque después de una larga repetición se logra un cambio en las creencias y así entonces empezamos a tener una actitud diferente. Cuando nosotros estudiamos el principio de la neurociencia, vemos que el cerebro, cuando nosotros hacemos algo muy repetidamente, sucede algo físico en el cerebro y se crean, por poner un ejemplo, una especie de surcos. Es como que si en la Tierra o si en alguna superficie ustedes marcan un surco y luego botan agua, entonces el agua se va a ir sobre ese surco, sobre ese canal. Pues algo similar pasa en el cerebro cuando nosotros hacemos algo repetidamente. Por eso tenemos que estar muy conscientes de las cosas que repetimos constantemente. Entonces, una declaración de este tipo, manifestar un hecho que no ha sucedido, como que si ya está sucediendo en nuestra vida, entonces nos va a ayudar después de un periodo largo de repetición consciente a tener una actitud diferente. Por ejemplo, en lugar de decir yo lo voy a lograr y repetirnos eso, no es necesariamente algo que nos va a ayudar porque es muy a futuro. Y entonces el cerebro va a marcar algo a futuro. Entonces la declaración correcta es yo lo lograré. Yo lo estoy logrando. Yo puedo. No sé que podré, sino yo puedo hacerlo. Yo lo estoy logrando. Yo soy capaz. Yo estoy alcanzando la libertad financiera. Entonces, tenemos que repetirnos ese tipo de declaraciones, ese tipo de afirmaciones. Y no hay nada mágico en ello. Por favor, no me vayan a venir con el libro El Secreto, que es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero lo que les quiero decir es que hay un fundamento científico y un fundamento físico en el funcionamiento del cerebro cuando hacemos ese tipo de afirmaciones de una manera consciente y de una manera adecuada y correcta. Otro detalle importante en el cambio de actitud es aprender a priorizar. Normalmente vemos que todas las personas y organizaciones de diferente tipo siempre demandan atención. O sea, de alguna manera está en la naturaleza humana demandar cierta atención y al final de cuentas cada quien lo que busca es llevar agua a su molino, como dice el dicho, ¿verdad? Siempre estamos llevando agua a nuestro molino. Pues es ahí donde debemos de ser muy cuidadosos y aprender a decir no a todas aquellas ideas que nos puedan apartar de nuestras metas. Alguien que está buscando sus objetivos puede hacer que nos venda ideas que nos distraigan o nos desvíen de aquellas metas que nos hemos trazado. Aunque esto pueda ser un tanto doloroso, pero realmente es necesario, porque las distracciones provocan que fácilmente vayamos cayendo en las antiguas creencias. Y los cambios no se van a asomar por ningún lado. Tenemos que recordar que nadie, ojo, nadie vendrá a construir tu historia de éxito. Nadie, aún haciendo un hermoso equipo en Red Natura, nadie va a venir a construir tu historia de éxito. Esa la vas a construir tú. Lo que vamos a hacer es un equipo. Vamos a hacer herramienta de apoyo uno de otro. Vamos a aportar fortalezas y vamos a superar juntos debilidades. Pero la historia de éxito solo la escribes tú, porque solo la puedes vivir tú. Entonces, nadie va a venir a construir tu historia de éxito. Por ello, tienes que priorizarte a ti mismo. Usa todo tu potencial y tiempo para alcanzar tus sueños, que es el compromiso más importante que tú tienes, es con tus sueños, es con la gente que amas, ¿ya? Si no aprendes a definir tus prioridades y a pegarte a los planes, nunca lograrás tus metas, de verdad, nunca. Otra cosa importante es que para el cambio de actitud, la persona que está tratando de cambiar su actitud está en una búsqueda constante de respuestas. Una persona que desea alcanzar el éxito no puede conformarse o permitir que los obstáculos lo saquen del camino.
entonces comenzará a buscar con determinación las respuestas que lo lleven al resultado que desea. No importa cuántos intentos sean los necesarios, aquellos que nunca se rinden son los que al final marcan la diferencia. Aquellos que nunca se rinden son los que al final marcan la diferencia. Si hasta ahora observas que tu negocio avanza lento, si tus metas profesionales aún no se han cumplido, si notas que no has alcanzado la libertad financiera soñada, etcétera, 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 no te quedes sentado esperando que un milagro se presente. Provoca los milagros. Provoca los milagros. Busca nuevas formas. Entrégate por completo y verás que la luz llegará a tu vida y que los milagros empezarán a fluir. Y hablo de milagros porque al final de cuentas siempre estamos en las manos de Dios. Pero por favor, no puedes buscar el milagro de ganarte, por ejemplo, la lotería y nunca te vas a comprar un billete de la lotería. Por lo menos cómprate el billete de la lotería, pues, y después entonces ya estás en la posibilidad de que ocurra un milagro, ¿me entendés? Entonces, por favor, provoca los milagros. Ten fe, cree en Dios, pero ten fe en ti también, en ti mismo, y ten fe en Dios. Y trabaja duro, y entonces los milagros se van a dar. Otra vez mi abuelita decía, a Dios orando y con el mazo dando. Yo, fíjate pues, voy a orar como que si todo dependiera de Dios. Y voy a trabajar como que si todo dependiera de mí. Ese es el espíritu. Provoca los milagros. Ahora, el impacto de la actitud. Analicemos rápidamente cuál es el impacto de la actitud en nuestras vidas, en lo que hacemos y por ende en la vida de los demás, porque los que están alrededor nuestro de alguna manera también van a ser impactados por la actitud que nosotros tengamos. Desde hace tiempo yo estoy convencido de que la actitud que se mantenga ante algo condiciona la expectativa, el comportamiento y la consecuencia de los resultados. O sea, mi actitud va a condicionar mis expectativas, va a condicionar mi comportamiento y por consecuencia los resultados que estás obteniendo. Aunque los resultados sean favorables o desfavorables, tú debes mantener el espíritu el cual originaron esas actitudes, si son positivas. Pero si sus actitudes son negativas, tienes que cambiar esa esencia, porque entonces va a generar ese efecto positivo o negativo, y paralelamente de que el propio resultado sea, por lo tanto, bueno o sea malo. La actitud, entonces, va a condicionar tus pensamientos y a su vez, tus pensamientos van a condicionar tu toma de decisiones. Ojo con ese flujo ahí. La actitud condiciona tus pensamientos y a su vez tus pensamientos van a condicionar las decisiones que tomes. Y tus decisiones guían tus conductas y tus conductas generarán determinados efectos y resultados. Así, el impacto de la actitud inicial va a ser determinante en aquello que generamos en nuestra vida. Evalúa cuáles han sido tus resultados, porque la actitud que has tenido antes es la que te tiene hasta aquí ahorita, así como estás con los resultados que has tenido hasta ahorita. Entonces, si quieres mejorar los resultados, ojo, tienes que mejorar tu actitud definitivamente, porque ahí va a estar determinado tus resultados o los efectos de lo que estás viviendo. Ahora, viene una gran lucha interna. Esa lucha es poderosa. Esa lucha es de titanes. Esa lucha es que requiere de toda tu energía y de toda tu capacidad. La mentalidad antecede a la actitud. Entonces ya entramos
en el terreno de la mentalidad. Ya entramos en el terreno de la cadena de pensamientos. La mentalidad antecede a tu actitud. Por lo tanto, para cambiar la actitud, debemos de cambiar la mentalidad. Las creencias, o sea, tu cadena de pensamientos va a estar condicionada por tus creencias. Las creencias operan a nivel consciente e inconsciente. Entonces, ¿en qué crees? Es importante. ¿Cómo crees en ello? Es importante. Entonces, tú no piensas de forma explícita que vas a ser un chambón. Espero que si alguien de México me está oyendo pueda entender qué significa chambón. De repente ahí por el chat los guatemaltecos pueden aclarar el término. Pero el punto es de que tú no piensas de una forma explícita que vas a ser un chambón, pero implícitamente actúas y vives para ser un chambón y terminas siendo un chambón. Claro. Así que ojo, que una cosa es lo que dices y otra cosa lo que haces y cómo lo haces. Ojo con eso, porque va a determinar mucho de lo que nosotros estamos obteniendo otra vez como resultados. A nivel de conciencia de cada persona sobre su sistema de creencias, le permitirá trabajar sobre ellas. O sea, que entre más consciente, te lo voy a decir de otra manera, entre más consciente estés de tu sistema de creencias, de tu cadena de pensamientos, más fácil va a ser para ti trabajar sobre ello. A mayor nivel de conciencia sobre uno mismo, nuestros recursos y nuestros contextos, o sea, nuestro entorno y nuestro contexto de razonamiento, va a darnos más posibilidades de aprendizaje. Y hacia ahí es donde vamos. Entonces, se han definido dos tipos de mentalidades: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Qué mentalidad tengo yo? Esa es la primera evaluación que debemos hacer al terminar esta presentación. Mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Y mira, como la evaluación va a ser personal, sé honesto contigo mismo. Sé brutalmente honesto contigo mismo, porque es la única manera de dar un nivel, de dar un paso arriba, crecer un nivel, ir a un nivel superior. Entonces, la gente con mentalidad de crecimiento no solo busca el reto, sino que además se siente a gusto con los retos. La gente con mentalidad de crecimiento no solo busca los retos, se siente a gusto con los retos. La persona con mentalidad fija mantiene monólogos internos que se enfocan fundamentalmente en juzgar y si juzgan y si están juzgando continuamente. Sus interpretaciones se basan esencialmente en el ¿soy válido o no soy válido? Qué triste. Las personas con mentalidad fija suelen llevar interpretaciones más extremas de lo que les ocurre. Algo, bueno, el dicho dice que se ahogan en un vaso de agua, pues esa es la explicación. Algo tan pequeño siempre es algo grande y se les complica la vida, se les complica profundamente la vida. Es importante porque cuando exageran en la interpretación de lo que les sucede, este juicio empieza a llevarlos a sentimientos exagerados de ansiedad, depresión o de superioridad, porque son diferentes maneras de manejar las situaciones. Normalmente hablamos, él tiene un complejo de inferioridad. Y es el único que existe, porque el complejo de superioridad no es más que una versión distinta del complejo de inferioridad. Entonces, la mentalidad de crecimiento se basa en la creencia en el cambio. La mentalidad de crecimiento cree en el cambio, en que nuestra inteligencia es dinámica, está en el desarrollo y es susceptible de ser modelada.
Así, la naturaleza del cambio vendrá determinada por el sistema de creencias de cada persona. Entonces, tú sos capaz de filtrar tu sistema de creencias, de modelar tu sistema de creencias, y eso por consiguiente va a determinar la naturaleza de tu mentalidad. Las personas con mentalidad de crecimiento también son sensibles a la información positiva o negativa que les llega, pero en clave de aprendizaje y de acción constructiva. Ojo, no es que rechacen la información negativa, sino que son capaces de poner la información negativa en un contexto que les permite aprendizaje y crecimiento. No necesariamente el hecho de que, mira, te está pasando algo malo, es real y tenés que sonreír a la fuerza. Eso es el cinismo en su más alto grado de expresión. No, nosotros tenemos que ser capaces de poner la información negativa, entender que es negativa, estar consciente que es negativa, pero ponerla en clave de aprendizaje, en una acción constructiva para nuestro mismo ser y nuestro mismo crecimiento. Aprender sobre cómo funciona nuestro cerebro y la mente, qué hábitos le vienen bien y cuáles son nocivos, es otra variable que suma en el desarrollo de la mentalidad de crecimiento. Entonces, el cambio, mis queridos amigos, mis hermanos rednaturianos, el cambio no es fácil. Por favor, no vayan a creer que el cambio es fácil. Muchas personas se aferran a su mentalidad fija porque en algún momento de su vida esto pues les dio el resultado que querían. Fue de gran utilidad. Les reafirmó quiénes eran de repente, qué grado de inteligencia y valía tenían, cómo hay que ser, etcétera. Por el contrario, asumir una mentalidad de crecimiento o de aprendizaje implica ir más allá de lo que conocemos sobre nosotros. Y muchas veces nos resulta familiar. Algo que nos puede resultar incómodo y generarnos ciertas inseguridades es tratar de cambiar. Le tenemos un gran pánico a los cambios. Nos aferramos a mantenernos en la zona cómoda y ese paso que traspasa el umbral entre la comodidad y el cambio que nos permite crecimiento, lo rechazamos como no tenemos idea. No solo vale con querer tener una mentalidad de crecimiento, también es necesario concretar las acciones que te llevarán a ella. Como se dice, yo estaba leyendo un libro que se llama La actitud del éxito. Y entonces dice, piensa en algo que necesites hacer o en algo que quieras aprender o en un problema con el que tengas que enfrentarte ahora. ¿Qué es? Descríbelo y luego define qué harás, cómo lo harás, cuándo lo harás y dónde lo harás. Define las próximas acciones que te llevarán al siguiente paso. Eso lo tienes que planificar. No puedes caminar por la vida y solo existir. No se vale. Es un gran desperdicio. Estarías sufriendo por puro gusto, porque igual vas a sufrir, papá. Entonces, tenemos que tener conciencia y tenemos que definir el camino de nuestra vida. Tenemos que preguntarnos qué haremos, cómo lo haremos, cuándo lo haremos, dónde lo haremos. Define tu próximo paso, tu próxima acción que te llevará más cerca de los resultados que quieres. De lo contrario, todo será una fantasía, como bien lo dije en una de mis primeras presentaciones en la Universidad de Liderazgo. Los contratiempos en un proceso de aprendizaje son naturales. Igual que no se le dice a un bebé que es tonto porque no sabe hablar. No puedes juzgarte negativamente por tu incapacidad a la hora de enfrentar una situación nueva para ti y que estás aprendiendo. Ojo, recuerda que la motivación no tampoco viene de afuera. La motivación viene por resultados pequeños que tú vas logrando, que sos consciente. Entonces te regocijas por ese resultado y eso te mantiene motivado para ir caminando. ¿Ya? Sé honesto. Sé honesto no solo en las cosas malas, sé honesto también en las cosas buenas y decir, esto está bueno, esto está bien hecho, lo voy a
lo voy a entender y reafirmarlo. Eso quiere decir que detrás de los reveses con los que te encuentres y lo mal que te sientas en ese momento, solo te queda levantarte y continuar. Recuerda que las cosas más creativas y constructivas suelen salir de las peores crisis. Y por eso es que estamos teniendo éxito con Red Natura en esta época de pandemia. Cuando te enfrentas a algo nuevo, lo normal es que no estés preparado para ello. La estrategia de nuevo está en el aprendizaje de los nuevos recursos y escenarios en los que te vas a ir enfrentando o los escenarios que se van a ir generando en tu entorno cuando te enfrentas a algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la nueva rutina a la que te deberías de enfrentar? Porque todo lo tenemos que capitalizar ahorita en nuestro negocio Red Natura. Por eso es que se está haciendo este gran esfuerzo de mantener la universidad de liderazgo. Entonces, si tú quieres alcanzar el sueño del éxito, tienes que tener nuevas rutinas, rutinas que te llevarán al éxito. Yo te voy a resumir una que lo he repetido muchas veces y no me cansaré de repetirlo porque esa es la clave, no hay otra fórmula, ¿ya? Es sencillamente repetir rutinas muy importantes. Uno, prioriza tu lista de 100 contactos. O sea, primero ten tu lista de 100 contactos, por favor. Prioriza de 20 en 20. Llévala contigo siempre. Actualízala, manténla viva. No puedo creer que alguien vaya a tener un éxito real si no mantiene su lista de 100 contactos activa. De esos 20 que estás priorizando, invita 5 diariamente, 5, o si quieres, invita a los 20. ¿Ya? Luego, por favor, prospecta. El prospectar es hacer la invitación. Invítala a una reunión de oportunidades de negocio y luego, de acuerdo a la respuesta, dale seguimiento. Dale seguimiento a esta persona. Entonces, haz tu lista de 100 contactos, prioriza con quienes quieres trabajar, filtra, si lo quieres llamar de esa manera. Luego, invítalos. Invita a 5 personas diariamente. 5 personas deben ser invitados a escuchar una oportunidad de negocio. Y 3 deben estar siempre asistiendo a una sala de Zoom para escuchar una presentación de oportunidad de negocio. Los 6 días de la semana. La fórmula 5, 3, 6. Luego, patrocina. Patrocina con responsabilidad. La primera semana deberías de estar patrocinando a 2 socios nuevos, por lo menos. La primera semana. Luego, la otra semana de la quincena, dedícate a apoyar a tu equipo. ¿Ya? Cada vez que patrocines, dale la bienvenida. Lánzale el negocio. Prepáralo. Hazle saber a qué se va a enfrentar. Que esto no es mágico, que hay que trabajar, que hay que ser ordenado, que hay que meterlo al sistema. Luego, capacítalo. Capacítalo sinceramente, capacítalo conscientemente, capacítalo concienzudamente, pero capacítate tú también. Como te decía, haz el lanzamiento del negocio en las primeras 48 horas. Conéctate con él. No deben pasar 48 horas sin que tu nuevo socio sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a qué se va a enfrentar. Que no crea que el camino es llano, que solo es una cuesta llanita. No, además de que es cuesta, van a haber sub y bajas en el proceso, van a haber baches en el camino. Ayúdalo a definir su porqué, a trazarse metas, a definir un plan de acción, etcétera, etcétera. Ese es un patrocinio responsable. Y luego repite el proceso, disfruta del éxito con él y luego repite el proceso constantemente. Entonces, vamos a recapitular y estamos terminando con esto. Recapitulemos. La mentalidad de crecimiento implica vivir asumiendo que el mundo no te debe nada. Si quieres algo, debes ir por ello, trabajar por ello. Pero mira, hermano, amigo, el mundo no te debe nada. Ve por ello, trabaja por ello, búscalo con fuerza, con tenacidad, con pasión. La mentalidad del éxito
implica vivir asumiendo que la vida no es perfecta. Si alguien te dijo que la vida era perfecta, te engañó. Te engañó. No es perfecta. De verdad. Pero es hermosa. Y por eso es que vale la pena vivirla. Porque en su imperfección te permite un crecimiento impresionante y te puedes convertir en un ser totalmente diferente y poderoso. Entonces, la mentalidad de crecimiento está abierta a escuchar lo que realmente no nos apetece escuchar. Muchas veces lo que más necesitamos es lo que no nos gusta. Eso es lo que necesitamos. Suele ser en las imperfecciones donde se encuentran los siguientes niveles de desarrollo. En las imperfecciones se encuentran los siguientes niveles de desarrollo. En la mentalidad de crecimiento, la clave está en el proceso, más allá del resultado. La clave está en el proceso. La fuerza de voluntad no es suficiente sin un propósito adecuado. En la mentalidad fija, la fuerza de voluntad parece bastar para conseguir un objetivo. Pero una fuerza de voluntad sin un propósito quizá nos lleve a una inversión de energía en aspectos superficiales y no importantes que puedan terminar agotándonos. En otras palabras, la fuerza de voluntad sin un propósito adecuado puede convertirse en simple necedad y nos convertimos en necios. Pongámosle un propósito adecuado a la fuerza de voluntad. La mentalidad de crecimiento no es reactiva, es proactiva y tiene en el autocontrol uno de sus recursos más preciados. El cambio no se produce, el cambio se mantiene, ahí está. Y ahí está el reto. Hay que mantener el cambio. Se produce solo una vez y luego hay que mantenerlo en un constante cambio. Lo único permanente en nuestra vida debe ser el cambio para mejor, el cambio para mejor. Y ese es el camino a la excelencia, ese es el camino a la perfección. Ahora, para las personas con mentalidad de crecimiento, siempre hay oportunidad de aprendizaje. Siempre hay oportunidad. Y recuerda que el fracaso no define a las personas. El fracaso nunca te va a definir a ti. El fracaso puede resultar una experiencia dolorosa, está bien, incluso para una mentalidad de crecimiento, pero el fracaso no define a las personas. Es un problema que debe enfrentarse, gestionarse y servirnos de gran aprendizaje. John Wooden, un mítico entrenador de baloncesto, él fue campeón por 10 años consecutivos en la UCLA, dice que nadie es un fracasado hasta que empieza a echarle la culpa de sus fracasos a los demás. Ojo, entonces yo puedo preguntar, ¿tú o yo hemos sido fracasados en algún momento? Porque dice que nadie es un fracasado hasta que empieza a echarle la culpa de sus fracasos a los demás. Lo que quiere decir con ello es que aprendemos de nuestros errores hasta que empezamos a negarlos. Empieza a negarlos y serás un fracasado. Y un fracasado rotundo. Un fracasado probablemente sin remedio hasta que reacciones. En la mentalidad de crecimiento es prácticamente inconcebible desear algo de todo corazón, pensar que existe una oportunidad de conseguirlo y luego no hacer nada al respecto. Cuando esto sucede, la frase "yo podía haber sido tal cosa" resulta realmente descorazonadora y no un consuelo. Por lo tanto, mis queridos amigos, todo saldrá bien. Se los digo de corazón. Todo saldrá bien. Y si aún no sale bien, es porque todavía no es el final. Es porque todavía estamos en el proceso. Pero ojo, todo saldrá bien. Que Dios los bendiga y ha sido un placer haber estado con ustedes esta mañana. Gracias, Ale, por la oportunidad y gracias por conocer Red Natura, por ti, por Albert y Sonia. Que Dios los bendiga. Y te devuelvo cámaras y micrófonos.